Tema: promover diálogo social bilateral entre trabajadores y empleadores en el sector industrias para enfrentar los efectos del COVID-19. Ponente: Luis Salazar, director de la Sociedad Nacional de Industrias. Realizado el miércoles 2 de diciembre del 2020 en el conversatorio virtual El diálogo social y los retos derivados del COVID-19. Primera reflexión que creo que es importante que todos tengamos es que ya veníamos teniendo problemas de generación de empleo, ya veníamos teniendo problemas entre el empleo informal y el formal y las diferencias tan grandes que hay en calidad de sueldos entre los formales y los informales. Y para nosotros lo que ha desnudado la pandemia ha sido que teníamos un grave déficit en estas variables. Cuando viene la pandemia, somos el país que en teoría toma las mejores medidas sanitarias, pero sin embargo tenemos la mayor cantidad de muertos y tenemos la mayor caída económica del mundo. Y ahí la pregunta que creo que todos debemos hacernos es: ¿qué pasó? Cuando se hace el análisis que nos explicó el economista Carguavilca sobre la pérdida de empleo, alrededor de hoy seguimos con 19% de caída en el empleo, y cómo las empresas, si bien por ejemplo el programa Reactiva, que fue un programa muy bien intencionado, pero demoró muchísimo tiempo y no ha logrado esa reactivación que debió haber logrado cuando también fue supuestamente uno de los porcentajes más altos sobre el PBI hechos por un país para tratar de reactivar el país. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué ha pasado? ¿Qué debemos cambiar para que esto no vuelva a pasar? Y ahí entra para nosotros la importancia del diálogo social. El 92.6% del empleo es privado, entre informales y formales. El 7.4% es público. Sin embargo, cuando ha venido la pandemia, el Estado no ha querido dialogar ni con los trabajadores ni con los empresarios, que formamos el 92.6% de la masa de trabajadores. No han querido escuchar, no han querido trabajar con nosotros, no han querido trabajar conjuntamente las soluciones. Es más, en muchos casos no han aceptado donaciones o propuestas como la que explicaba Luis Villanueva, conjuntas hechas entre empleadores y trabajadores para encontrar una solución para todos los que estaban involucrados en la cadena de la construcción. Entonces es fundamental que cambiemos eso. Y para cambiar eso, lo primero que tenemos que hacer es lograr que el diálogo social bilateral entre empleadores y trabajadores se dé. Que dejemos de estar enfrentados, que empecemos a trabajar conjuntamente para que el Estado se vea obligado a escuchar nuestras propuestas. Mientras nosotros no estemos logrando tener esa unidad, mientras nosotros no estemos logrando conjuntamente hacer las propuestas, lamentablemente, en muchos casos los políticos, en muchos casos funcionarios con muy buena intención, pero sin conocer la realidad, van a terminar dando medidas que no van a resolver el problema principal, en este caso, la necesidad urgente de reactivar la economía para reactivar los empleos. La caída de 40% de la masa salarial, para mí es algo inconcebible, y que todavía no hayamos logrado reactivar y regresar a eso. La caída de 40% de la masa salarial es una caída en calidad de vida de los peruanos enorme. Se habla de un aumento de la pobreza de 10% o más, es decir, que estaríamos subiendo de alrededor de 20% a más de 30%. Entonces, en resumen, es urgente que nosotros, entre trabajadores y empleadores, logremos proponer conjuntamente y estando de acuerdo medidas, como digo, como un gran ejemplo ha sido la construcción civil, para que el Estado se vea en la obligación de tomarnos en cuenta y de corregir errores muy fuertes que se han cometido en el país durante la pandemia. No podemos seguir desunidos, no podemos seguir enfrentados. Creo que esta actividad que estamos organizando y que está auspiciada por la Asociación para el Trabajo es fundamental y tiene que continuar. Y espero que podamos conjuntamente
ir proponiendo las medidas que se necesitan. Nuevamente, todos estamos en el mismo barco. Cuando estamos desunidos, el barco hace agua, se empieza a hundir. Y cuando me refiero al barco, me refiero al Perú. Y necesitamos lo que hemos aprendido en Holanda, varios que hemos tenido la oportunidad de visitar. Cuando entre empleadores y trabajadores empezamos a proponer las soluciones, las cosas cambian. Y cuando las cosas cambian, los políticos hacen lo que se debe hacer porque nosotros sabemos lo que se debe hacer, y de esa manera logramos sacar adelante el Perú, que tiene absolutamente todo lo necesario para ser un país del primer mundo. Muchas gracias.